Hoy te voy a hablar de 9 claves para que entiendas perfectamente por qué Reiki y salud van asociados de las manos. Sí, si tú practicas Reiki de manera continuada y mantenida en el tiempo, tienen muchas más posibilidades de tener una buena salud que mala. Tienen muchas más posibilidades de recuperarte de una enfermedad que no. Y tienen muchas más posibilidades de mantenerte sano que enfermarte. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, que vamos al programa de hoy súper poderoso. Venga, vamos para allá. Antes de empezar con las 9 claves, es súper importante entender una cosa. Fíjate que en Reiki hablamos principalmente de salud y no de enfermedad. ¿Por qué? Porque el Reiki no busca tratar ninguna enfermedad. El Reiki no es medicina convencional. El Reiki es una técnica de equilibrio energético, y cuando a través de nuestra práctica de autorreiki o de darle Reiki a otros buscamos equilibrar el sistema energético del cuerpo, y cuando se equilibra el sistema energético del cuerpo tendemos a estar más equilibrados y tendemos a estar mejor físicamente, mentalmente y emocionalmente. Por lo tanto, Reiki directamente no trata la enfermedad, sino que activa las capacidades sanadoras que ya tenemos los seres humanos. Así que, entendido este previo, vamos ahora a esas 9 claves para entender cómo Reiki y salud van de la mano. La primera de todas, relajación fisiológica. Cualquiera que se ha hecho una práctica de autorreiki o cualquiera que ha recibido Reiki, una de las cosas que empieza a percibir uno es que el cuerpo físico se relaja, es decir, hay una relajación fisiológica durante la terapia y los momentos después de la terapia. Y cuando hay una relajación fisiológica de tu cuerpo, eso contribuye a tu mente y contribuye a tu bienestar general. Por lo tanto, una de las primeras cosas que se nota que la relajación fisiológica empieza a tener un impacto positivo en todos los demás sistemas del cuerpo. Una segunda clave para entender la relación entre Reiki y salud, que es el equilibrio de los sistemas parasimpático y simpático. Normalmente en el día a día tenemos más activado el sistema simpático, que es un sistema que nos implica movimiento, nos implica acción y generalmente está excitado por el día a día, por el estrés. Entonces, cuando empezamos con la práctica de autorreiki o vamos a recibir Reiki, ayudamos a equilibrar y activar el sistema parasimpático, que nos ayuda a estar más relajados. En otra de las cosas que la mayoría de las personas que reciben Reiki tenían algún dolor físico, ya sea un dolor agudo o un dolor crónico, se reporta mucho la reducción del dolor, y eso se entiende que es porque en el momento que empezamos a recibir Reiki, en el momento que empezamos a relajarnos, se empiezan a activar una serie de neurotransmisores, como por ejemplo las endorfinas, y las endorfinas ayudan, eso se ha demostrado, la neurociencia, que cuando hay muchísimas más endorfinas por ahí rodando en nuestro sistema, esas endorfinas nos ayudan a reducir los niveles de dolor. Así que, y obviamente cuando alguien tiene menos dolor o incluso consigue quitar el dolor, mejora mucho su calidad de vida. 4. La influencia en la presión arterial. 4. La influencia en la presión arterial. Han habido ya demasiadas evidencias, demasiados ensayos clínicos de Reiki. Yo os lo digo muchas veces, el que busca encuentra. Si vas a la página web PubMed, es una web científica, ves centenares de ensayos clínicos sobre Reiki. Y sobre la hipertensión también. Se ha visto como pacientes con hipertensión al recibir Reiki han bajado esos niveles, y obviamente mejorando también su actividad cardiovascular y su salud cardiovascular. La quinta, ayuda a dormir mucho mejor con el insomnio. Aquí sobre todo he tenido muchos alumnos en la escuela Reiki en tu vida, que sobre todo a través de la práctica de autorreiki les ha ayudado a dormir mucho mejor, incluso personas a vencer el insomnio. Recuerdo en un curso de hace ya bastantes años, donde un señor de aproximadamente 76-77 años vino al curso. Estuvo haciendo una semana autorreiki y nos escribió un correo electrónico a la señora diciendo que sus efectos del Parkinson, porque tenía Parkinson, no se le había ido, pero que llevaba una semana durmiendo como un bebé. Llevaba más de 30 años que no podía descansar bien, y aunque efectivamente los efectos del Parkinson no se le habían ido, pero estaba durmiendo de manera muchísimo más profunda, que eso sin ningún lugar a dudas
te da una mejor calidad de vida, porque es súper importante para todo el proceso fisiológico y también emocional del ser humano poder descansar bien, porque así estamos más recuperados para el día siguiente. Refuerza el sistema inmunológico. Sabemos la importancia del sistema inmunológico para poder mantener la salud, o si uno ya tiene un problema de salud, para que ese problema de salud mejore. Está comprobadísimo que está relacionado las defensas con la salud de uno. Y también sabemos que cuando bajamos los niveles de estrés, el sistema inmune está más fuerte, porque cuando hay estrés, el sistema inmune se tiene que ocupar de vencer ese estrés. En cambio, cuando estamos en un modo más equilibrado, el sistema inmunológico está mucho más fuerte. Esto hemos tenido también en la escuela casos muy bonitos, como un alumno, Jauma, ya que estaba jubilado, que le estaba dando Reiki a un conocido, un chaval joven, que había tenido un problema, le habían diagnosticado cáncer. Entonces iba a recibir Reiki, le daba Reiki, Jauma, nuestro alumno, le daba Reiki a este chico antes y después de la sesión de quimio. Y le hacían análisis antes y después de la sesión de quimio, incluso le habían subido las defensas después de la quimio por el Reiki que se estaba haciendo, que los médicos no se lo podían ni siquiera creer, ¿no? Es decir, que el Reiki ayuda a subir las defensas y eso te va a dar un mejor nivel de salud sin ningún lugar a dudas. Enfoque en el equilibrio emocional. Uno de los trabajos, yo siempre digo que el Reiki tienes que ir más allá de una terapia que en un momento determinado me puede relajar. Reiki también tiene que ser un camino de autoconocimiento. En ese camino de autoconocimiento tenemos que ver qué cosas nos hacen sentir mejor y qué cosas nos hacen sentir peor, qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen tan bien para poder equilibrarnos emocionalmente. Entonces nos va a dar más equilibrio emocional y cuando estamos más equilibrados emocionalmente estamos sentando también las bases de una mejoría en todos los sentidos. Otra de las ventajas que tenemos con Reiki y que ayuda muchísimo, es decir, que nos podemos cuidar sin tener efectos secundarios. Reiki es algo totalmente natural, es una transmisión energética, un equilibrio, no tiene ningún tipo de efecto secundario, por lo tanto es una auténtica ventaja también. Sí que es cierto que como Reiki es poderoso, cuando nos empezamos a trabajar o bien con la práctica de auto-Reiki o bien a la hora de dar Reiki a otros, sucede que puede haber lo que se llama una crisis de sanación, que es que durante un momento determinado hay alguna sintomatología que se te agranda, si quieres decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque estás purificando cosas dentro que no te interesan tener a nivel de tóxicos físicos, incluso a nivel de emociones, y esa purificación puede dar una crisis de sanación que dura unos días, a veces algunas semanas, y luego se recupera uno y está muchísimo mejor que antes de empezar. Y esta novena te la he dejado para la última, pero para mí es una auténtica maravilla, que es la autorresponsabilidad que tú empiezas a tener contigo mismo con la práctica de autorreiki. Cada vez hay más médicos que tienen clarísimo que el proceso de sanación no es únicamente una cosa de la medicina, no es únicamente una cosa de la medicina, sino que es una cosa también nuestra, de cómo lo procesamos nosotros, de nuestra mente y de tomar la responsabilidad de que nosotros podemos participar tanto en nuestra salud como en nuestra recuperación de la salud, y entender eso es importantísimo. Bueno, pues cuando uno entiende eso y además lo aplica con la práctica diaria, continuada y mantenida en el tiempo de Reiki o meditación, se está autorresponsabilizando de sus propios estados de salud, lo cual le va a ayudar muchísimo más en todos los sentidos. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Si todavía no te estás formando conmigo, te voy a dejar ahí, tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que puedas aprender conmigo desde cualquier parte del mundo, maestría Reiki desde cero, donde empezamos desde absoluto cero hasta la maestría, incluso maestros de otras escuelas lo están haciendo. Por ahí vas a encontrar el enlace, si no lo encuentras en la web de Javier Ma, www.javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.